Eh, al finalizar la clase, te conectas en el Moodle para revisártelo, ¿ya? Para ver cuál es el problema. Porque no lo diviso ahorita. Y no podemos perder más tiempo, estamos con el tiempo ajustado, ustedes saben. Así que voy a compartir pantalla y nos habíamos quedado con ustedes. Terminamos esto, ¿no? Deberes, terminamos sobre el procedimiento de la determinación tributaria. No, eso recién vamos a ver hoy. Esta recién la vamos a ver hoy, ya, perfecto. Ujú. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver esto. Bien. Bueno, entonces ya que estamos en el tiempo de la clase, ¿verdad? Que hemos esperado esta conexión que no es muy rápida. No pudieron entrar por Zoom. No, No. no, Estaba doctor, tratando de no. ingresar desde el YouTube y me tuvo en espera durante un largo tiempo. Tuve que ingresar al módulo para poder ingresar. Disculpe la demora. Ya, está bien, no hay problema. Bueno, ustedes siempre saben que yo minutos antes siempre les mando un Sí, sí, aviso, por ¿no? eso llegué, por eso me dirigí al Moodle. Por eso me dirigí al Moodle, Sí, sí. está bien. Ya, igual a mí fíjense, comentamos con los profesores y, por ejemplo, si nos toca a las 5 y 2 recién podemos acceder. Parece mentira, pero estamos desfasados, digamos, con un poquito de tiempo. Antes nos dejaban entrar un poquito antes, ahora ya no nos dejan con las justas en la hora. Entonces ahí se pierde un poco de tiempo. Pero bueno, en todo caso, vamos avanzando, ¿ya? Bueno, ya estamos un poco avanzando en nuestros temas, ¿no? Ustedes habíamos visto la última clase sobre los deberes que tenía la administración tributaria y nos habíamos basado en tres aspectos importantes que nuestro Código Orgánico Tributario establece, ¿verdad? Eh, y lo que dijimos fue, pues, los actos determinativos, ¿no? Que podía ser la administración tributaria, sí, y que debían estar debidamente motivados, con documentos de respaldo, y que estos actos determinativos, pues, podían tener un resultado positivo o negativo, favorable o desfavorable. Es decir, debe pagar, hay una reliquidación, hay una situación en la que debe corregirse, etc. Hoy vamos a ver precisamente ese procedimiento que debe seguir la administración tributaria para, digamos, poder hacer estos procedimientos de determinación, es decir, estas actuaciones debidamente motivadas y obviamente eh, este, digamos, con todos los respaldos y cuál es ese procedimiento y cómo se tienen que hacer las cosas, ¿verdad? Y, bueno, también habíamos visto que eran deberes de la administración, lo que estaba sujeto a cualquier tipo de petición que pudiese ser el contribuyente, el ciudadano, ¿verdad? Sea por pagos indebidos o por pagos en exceso. Y finalmente dijimos que había un acto inicial importante de procedimiento, ¿no? Y ahora que vamos a ver el procedimiento determinativo, vamos a ver que la notificación de las actuaciones de la administración pública o de los actos de la administración pública, pues también es un punto de partida importante porque decíamos nos va a marcar ciertos tiempos, ciertos plazos que ya lo hemos venido, digamos, un poco bosquejando y nombrándolos, ¿no? Entonces ahora en este procedimiento de determinación, pues vamos a revisar cómo procede. Ya nos adelantamos muy bien, entonces estamos aquí. Bueno, ¿qué es este procedimiento de determinación tributaria, no? Bueno, es un conjunto de actuaciones o un conjunto de actos en donde el sujeto pasivo, ¿verdad? Y el sujeto activo de la relación tributaria
encaminan, ¿no? Esas actuaciones a declarar o establecer la existencia de ¿qué? De un hecho generador. Decíamos que el hecho generador es la parte sustancial de nuestra obligación tributaria. Debemos identificarla y obviamente debemos determinar ese hecho generador. El hecho generador, dijimos, son las actividades económicas que a la larga van a gravar o no van a grabarse con los tributos que ya hemos visto su clasificación tributaria, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aparte del hecho generador, pues incluimos ya en este procedimiento dos conceptos adicionales. En primer lugar, el de la base imponible, ¿sí? Sobre lo que voy a pagar, ¿ya? ¿Qué voy a pagar? ¿Qué pago? ¿Sí? Esa es la base imponible. ¿Sobre qué pago? ¿Ya? Entonces habíamos hablado del principio de capacidad contributiva, ¿verdad? Entonces decíamos, por ejemplo, en el impuesto a la renta, yo tengo una tabla en donde hay rangos, ¿no? Hay bases imponibles. Entonces dice, los que ganan hasta de 0 hasta $7,000. Los que ganan de $7,001 a los que hasta que ganan $300,000, por decir. Los de $301,000 a los que ganan $500,000, ¿ya? Entonces va diciendo una tabla porcentual en donde me va a decir cómo yo, en dónde estoy yo categorizado, o sea, es decir, sobre qué voy a pagar, sobre qué base, ¿ya? Entonces me pone un parámetro de la base de mis ingresos, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente, ¿cuánto voy a pagar? Entonces, es decir, me va a dar una fórmula, ¿sí? Una fórmula de cálculo en donde yo voy a hacer la operación matemática y finalmente voy a sacar o voy a extraer el porcentaje que me toca aplicar, ¿ya? Entonces, como yo les explicaba en algún momento, ¿verdad? Les decía que había que, eh, que identificar en la norma tributaria, ¿sí? No solamente cuáles son las actividades que están grabadas, ¿no? Sino había que poner un procedimiento de cálculo, había que determinarlo, había que decir, bueno, ¿cómo voy a pagar? ¿Sí? Para poder determinar a la larga cuánto debo pagar, ¿sí? Bueno, dígame sobre qué parámetros tengo que hacer la declaración, cuántos son mis ingresos, cuántos son mis digamos, el componente que yo tenga que, digamos, identificar a fin de que poder determinar si yo puedo pagar o no, o si estoy pagando o no, ¿sí? Lo correspondiente eh, a la cuantía del tributo que me toca, digamos, liquidar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como no tengo retorno, ¿ves? No sé si se me escucha bien o no a través de el micrófono que tienen estos audífonos. Yo los escucho por aquí, si me hablan los escucho por aquí, pero antes creo que tenía otro sonido, no sé qué es lo que pasa con la, con la aplicación Zoom. Pero bueno, en todo caso, me escuchan, ¿no? Bien. Sí, doctora. Gracias. Bien, entonces, a eso nos referimos, ¿no? A que, bueno, este procedimiento de determinación que comprende qué debo de yo estructurar, y bueno, la norma viene estructurada, siempre el principio de reserva de ley, ¿no? Viene estructurada con estos hechos generadores, esta base imponible y cuantía del tributo. Entonces, cuando ustedes lean las normas tributarias, ustedes van a encontrar, ¿verdad? Si usted va a la LORTI, a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, usted va a ver que ahí dice, habla cuál es la base imponible, cuáles son los hechos generadores y cuál es la cuantía del tributo que se debe de calcular, ¿ya? Sobre esa cuantía, ¿no? Sobre ese resultado que debemos de tener. Entonces, siempre va a haber, digamos, una fórmula para hacer, ¿ok? Voy a ver si ya la próxima semana les traigo algún ejemplo sencillo, como para que vean el tema de los impuestos, ¿no?
cómo es este hecho generador y cómo es la base imponible y cómo es la cuantía del tributo. Bien, entonces la determinación, ¿sí?, de la obligación tributaria habíamos explicado que podía realizarse por parte del sujeto pasivo de la obligación. Y decíamos, bueno, él autodeclara, entrega información a la administración tributaria y entonces le dice, yo he liquidado, ¿sí?, he confirmado que tengo el hecho imponible, ¿verdad? La base, el hecho generador. Sé cuál es la base imponible, es decir, para calcular, estoy configurado en tal rango, ¿sí? Y finalmente, ¿cuánto debo pagar? Y lo liquido. Muy bien. Entonces, también habíamos explicado que existía también una determinación por parte del sujeto pasivo. Si yo hablo del sujeto pasivo, pues entonces hay dos métodos para poder determinar la obligación tributaria. Y decíamos, lo puede hacer de manera directa, como les decía, el impuesto impuesto predial. Y bueno, y en el impuesto predial, pues obviamente la administración tributaria municipal, ¿verdad?, es la que va a decir, cuesta tanto, este es el avalúo, y sobre este avalúo aplico esta forma, ¿ya? O aplico este cálculo matemático. Y extraigo un porcentaje, digamos, que me da un resultado que es la cuantía del tributo. ¿Cuánto voy a pagar? Muy bien. Entonces, si tengo esta forma directa de determinarlo, pues absolutamente válido. Pero sin embargo, la administración tributaria puede llegar a hacer las verificaciones necesarias, ¿verdad?, en las autodeterminaciones que puede hacer el sujeto pasivo, ¿ya? Y también, digamos, sobre la verificación, podría llegar a darse el caso en que los sujetos pasivos, aún autodeterminando, digamos, su propio tributo, liquidándolo ellos directamente, puede llegar a pasar que no se dé una declaración, ¿sí? Y en ese momento el legislador, ¿sí?, pensó en estructurar, digamos, una posibilidad de poder determinar estos impuestos, ¿no? Entonces, muy bien, entonces dijo, bueno, pues para aquellas personas que no se hayan enterado que son contribuyentes, sí, vamos a darle un mecanismo a la administración tributaria para que pueda acceder a ellos. Y dice, bueno, sí, yo les decía que aparte de la Contraloría General del Estado, el segundo cupo en el país se llama Servicio de Rentas Internas. Y la gente se asusta, ¿sí? Precisamente por esta potestad que tiene, por este procedimiento, porque no es que usted dice, nadie se ha enterado que yo me he puesto un negocio, ¿sí? O nadie se ha enterado que yo tengo una actividad comercial, todo se sabe, ¿ven? Y entonces de pronto le cae un fedatario y usted le dice, ¿con factura o sin factura? ¿Sí? O por último, yo no vendo con factura. Y entonces dice, ¿cómo? Usted tiene un negocio. Y entonces la administración tributaria dice, hay que investigar y hay que ir a verificar. Muy bien. Y entonces le hace un requerimiento, un llamado, ¿sí?, para poder determinarle si es un contribuyente o no, sujeto pues a las obligaciones tributarias, y lo hará de manera presuntiva, ¿ya? De manera presuntiva. Pues efectivamente esa presunción, ¿no?, que en su momento, fíjense ustedes, puede sonar injusto, ¿no? Porque puede ser que yo tenga un negocio y no me va bien en el negocio, ¿sí? Eso no significa que yo, si la administración tributaria me pone una determinación presuntiva, me va a decir, usted tiene que pagarle al fisco tanto. Pero como no tengo facturas, no tengo nada ordenado, no tengo contabilidad, no llevo un orden, no hago las cosas como la ley establece, ¿verdad?, los deberes formales, y ya los vimos, pues entonces, salado, dijeron por ahí, ¿verdad? Entonces, le tocará responder. Entonces, bueno, es bajo este mecanismo que la administración tributaria, pues, digamos, busca que ese contribuyente comience a
formar parte de la base de datos regular de contribuyentes, ¿no? Entonces no esperemos, sí, no esperemos a que el día de mañana, y de hecho ya ustedes que son casi abogados, sí, ya están por salir, ¿no? Entonces ya usted ya puede ir asesorando a los parientes sobre todo. Esos son los que más llaman, ¿no? Entonces, usted puede asesorarlos. Si usted se pone negocio, por favor, no se olvide de verificar si usted es o no es un contribuyente de tributos, ¿no? De tributos nacionales, de tributos seccionales, de tributos especiales, ¿sí? Es importante hacerlo, porque si no, fíjense ustedes, la administración tributaria tiene esa potestad para determinarlo, ¿sí? Y va a salir perdiendo porque obviamente usted no ha estado bajo el paraguas de la legislación. Entonces va a estar en bastante desventaja y bueno, y le van a cobrar multas, intereses, recargos, ¿sí? Por haberse portado mal, ¿ya? Entonces, pero, repito, el legislador muy, muy sabiamente, sí, le otorga esta potestad y este procedimiento, ¿verdad?, de determinación de la obligación tributaria, precisamente para que exista el principio de igualdad también, ¿no? Estaba dentro de los principios, ¿no? O sea, yo me pongo un negocio, soy formal, ¿no? Que un poco, por ejemplo, los que discuten, ¿no? Los taxi amigos, ¿ven? Los taxistas con los taxi amigos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una situación, y también tiene aspecto tributario, ¿eh? Porque uno es un negocio privado, el otro pues un servicio público, bueno, en fin, hay tantas cosas que discutir ahí. Mis, como tal, también Pero se encuentran Uber y estas empresas de servicio, sí, claro, claro, que a eso también me están refiero. viendo la forma de controlarla. Sí, y también digamos, en todos los aspectos que involucra, digamos, por ejemplo, esa situación, esa actividad económica, ¿sí? Está precisamente las cargas tributarias. También es parte, digamos, del paquete, ¿no? Del problema. Entonces, fíjense ustedes, o sea, lo interesante que se vuelven, ¿no? Estas actividades comerciales al tener estos aspectos tributarios que debemos conocer y debemos hacer cumplir, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, yo considero que la norma ha sido bastante, eh, digamos, bien estructurada en el sentido de que le da esta potestad a la administración tributaria para que pueda regular ese principio de igualdad, ¿verdad? En las actividades económicas, es decir, quienes vendemos papas, chicles, caramelos, lo que quiera, carros, maquinarias, casas, todas esas actividades económicas, los profesionales, ingenieros, arquitectos, abogados, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, si están trabajando y producen de manera igualitaria en actividad, ¿no? En hecho generador, porque después se mide la capacidad económica. Entonces, muy bien, entonces, si alguien no está acorde, digamos, ajustarse a las normas que establece el ordenamiento jurídico, pues entonces, digamos, la administración tiene esta potestad determinadora de la obligación tributaria. Muy bien. Decíamos que también dentro de esta potestad que tiene la administración tributaria también existe una potestad sancionadora, ¿no? Tiene una facultad sancionadora la administración tributaria y en materia tributaria podemos hablar de la figura del recargo, ¿sí? El recargo que por lo general es hasta un 20% del valor de la obligación principal, ¿sí? Y que se la conoce que es como una especie de sanción por haber hecho una declaración equivocada, errada, digamos que eh, puede proceder este tema del recargo, ¿no? En la determinación tributaria. Es decir, que eso me abre una puerta en donde podemos darnos cuenta que nuestro sujeto pasivo de la obligación puede llegar a cometer un error, ¿sí? Pero la norma es muy buena al momento en el que asimismo el legislador pensó y dijo, bueno, ¿puede haber una persona que puede equivocarse? Sí. Eh, Eso puede, digamos, no es que va a estar, ay, me equivoqué,
y no pasa nada, no me equivoqué y no pasa nada, por eso la ley pone un límite, ¿sí? Y dice, bueno, pues usted puede equivocarse, ¿sí? Pero, digamos, en el tiempo, hasta que yo descubra cuál es esa equivocación, o hasta que la misma administración tributaria me diga que me he equivocado, ¿verdad? Pues entonces me van a aplicar un recargo. Y ese recargo, pues obviamente tiene un sentido, porque yo como siempre les digo, ¿no? Y a todo lo que tenga que ver con los aspectos económicos, llámese civil, mercantil, aduanero, tributario, y todo, digamos, el derecho que está inmerso, digamos, transacciones en dinero, el dinero tiene costo en el tiempo, ¿sí? El dinero tiene un costo en el tiempo. ¿Sí? Si usted va al banco y usted hace un depósito, ¿verdad? Le van a pagar unos intereses, porque ese es el negocio del banco, receptar dinero que genere intereses, ¿verdad? Para esas personas. ¿Por qué? Porque él comienza a distribuirlo, ¿verdad? Es la circulación de ese dinero. Entonces, en los temas tributarios también, o sea, si el dinero tiene un costo en el tiempo, pues obviamente va a afectar a la administración tributaria. Como siempre les digo, no es lo mismo cobrar hoy, ¿sí? A cobrar 10 meses después. Porque la economía es variante, la economía es evolutiva, ¿sí? Va evolucionando, va cambiando, va moviéndose, es activa, este, y con esa característica, pues obviamente habrán bienes, servicios y demás que en el tiempo cuesten más, cuestan menos, unos van hacia el alza, otros van hacia la baja, pero en todo caso es un comportamiento, ¿no? Que en el dinero tiene su impacto, ¿ya? Entonces, obviamente la administración tributaria tampoco va a perder, ¿no? ¿Qué es lo que, por eso es que también se establecen las sanciones de los intereses, ¿no? De los intereses. Si usted se tarda en pagar, está bien, muy bien, no hay ningún problema. Pero yo le voy a aplicar los intereses por mora, ¿sí? Y en el caso del recargo, por alguna equivocación que usted haya dado, bueno, tiene un recargo hasta del 20% porque usted no ha hecho como debe de ser. Se debe hacer bien la tarea, ¿no? Se debe ser muy minucioso, se debe ser juicioso, se debe ser cauto, se debe de, porque está usted cumpliendo una obligación, no es que, ay, me toca pagar, voy a pagar lo que yo quiera. No, no nos olvidemos que los tributos tienen unos fines, cumplen una finalidad dentro del presupuesto general del Estado, ¿sí? Y obviamente su primera finalidad pues, es solventar el gasto público, sobre todo de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, ¿no? Entonces, no debemos olvidar ese objetivo, ¿sí? No es que el Estado recauda por molestarlo, no es que el Estado recauda por sangrarlo, no es que por cualquier situación, digamos, malintencionada, ¿sí? Sino que todo lo contrario, se supone que el espíritu de este derecho tributario es precisamente poder manejar una buena gestión pública, ¿no? Y que estará pues también controlada, del otro lado, es el uso de los recursos públicos de manera pues correcta, ¿no? Por parte de los servidores y los funcionarios, hoy que tenemos tantos escándalos de corrupción, y que realmente molesta, ¿no? Nos molesta como ciudadanos, nos molesta saber que nuestros impuestos, nuestra contribución al Estado pueda ser mal utilizada, ¿no? Entonces, pero tenemos los mecanismos de control, ¿no? Tenemos los mecanismos que nos sirven, digamos, contrarrestar el buen uso de estos recursos públicos. Muy bien, entonces dentro de esta facultad determinadora, que es el conjunto de actos, ¿verdad? Regulados. ¿Dónde van a estar regulados? Pues bueno, van a estar regulados en el Código Tributario, que lo estamos viendo, que lo tenemos en, ¿cómo se llama? Lo tenemos en el Código Tributario, que es, digamos, nuestra norma madre, eh, digamos, un código estandarizado, un
un código que da los parámetros generales, ¿no? Por eso lo estamos estudiando. Pues muy bien, ahí hay actuaciones de la administración tributaria, ¿sí? Y, digamos, la vamos a ir identificando, ¿no? ¿Cuáles son esas actuaciones? Luego tenemos la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que es la LORTI, ¿sí? Ahí están, pues, lo que son los impuestos nacionales, ¿no? Lo que es el impuesto a la renta, IVA, ICE, ¿sí? Y cuál es su comportamiento y cómo se manejan este tema de los impuestos, ¿no? También tenemos el COPSI, ¿sí? Que es el Código Orgánico de la Producción, ¿sí? En donde tenemos los incentivos tributarios, tenemos aspectos comerciales, ¿sí? Y de producción, de comercio y producción, o de producción y comercio, porque sería así en el orden, eh, que, digamos, también regula la materia tributaria. Luego tenemos el COTAD, porque hemos dicho que la administración seccional es también una administración, una de las administraciones tributarias, ¿verdad? Entonces ahí usted encontrará el impuesto, las alcabalas, el impuesto predial, cómo se establecen las contribuciones especiales mejora, cómo se configuran las tasas, ¿no? Entonces, cómo se debe de aplicar, digamos, la normativa. Y también es ese paraguas, sí, digamos, para los gobiernos autónomos descentralizados al momento de establecer estos tributos, porque ellos tienen potestad legislativa, ¿verdad? La facultad legislativa, los gobiernos autónomos descentralizados. El gobierno central, a través de la Asamblea Nacional, será la aprobación de las leyes tributarias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esos cuerpos legales ustedes van a encontrar lo que les había explicado en el primer punto que vimos, que era el concepto de la determinación tributaria. Y habíamos hablado que hay que identificar un hecho generador, hay que identificar unos sujetos o partes de la relación tributaria, ¿sí? Los obligados, sujetos obligados. ¿Quién es ese sujeto pasivo? ¿Sobre quién recae? ¿Sí? Y la base imponible, ¿sí? Y la cuantía del tributo. Entonces, con ese esquema es que estos actos de la administración tributaria, pues, digamos, son los actos más importantes, ¿no? Para poder determinar si son o no son obligados, ¿ya? Y una vez identificados estos requisitos, pues, entonces, estaremos frente a una norma tributaria, estaremos frente a una clase de tributo. Muy bien, en el ejercicio de esta facultad determinadora, fíjense ustedes, ¿no? En el ejercicio de ellas, pues dice claramente que estará relacionada a las declaraciones que hagan tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo, ¿verdad? Por los procedimientos de determinación que acabo de explicar. El sujeto pasivo cuando hace su autodeclaración y el sujeto activo cuando hace una determinación directa o presuntiva. Muy bien, entonces, ¿qué implica el ejercicio de ese procedimiento o de esa facultad determinadora? Pues implica verificar, ¿sí? Yo les decía, tiene un componente de control. Es decir, el legislador cuando diseñó esta norma dijo, a ver, alguien tiene que no solamente esperar, aquí voy a esperar a que me paguen los tributos. Y usted le puede caer modo, ¿verdad? Ahí, se queda ahí, perenizado, se puede quedar oxidado, sentado en la silla esperando que le vengan a pagar los tributos. Pero si usted no tiene esa potestad de poder verificar, ¿sí? Usted, la abogada Bela, ha venido a pagar los tributos, perfecto. Vamos a ponerle aquí que ya pagó. Entonces, tiene que verificar. Y verificar implica, ¿sí? No solamente, ¿sí? Saber que, ponerle un visto, ya pagó, ¿sí? Una cuenta, sí, ¿no? Hoy tenemos todo un sistema informático, un sistema operativo,
¿sí? En donde se registran, digamos, todas las transacciones y todas las actuaciones que se puedan, digamos, verificar realmente el pago de esos tributos. Entonces, el día de mañana, yo que pago los tributos, ¿verdad? Me toca pagar y, bueno, por ejemplo, hoy tengo grandes noticias, ¿ven? Me van a devolver, ya me aprobaron, devolución por pago indebido, ¿ves? Por pago en exceso, mejor dicho, no indebido, por pago en exceso, ¿ven? Tengo novedades, ¿ves? Me gusta compartirlas siempre con mis alumnos para que vean que sí funciona este sistema. Entonces, y hace un año, hace como un año atrás, o más de un año, me devolvieron también. Y esta vez me van a devolver una suma interesante, fíjense ustedes. Pero bueno, en todo caso, el día de mañana, por ejemplo, pueden venirme a decir, ¿no? A mí, ¿sabe qué? Porque ahorita, por ejemplo, me aprobaron, ¿no? Pero me aprobaron, ¿por qué? Porque en el sistema han podido verificar que yo tengo mis cuentas claras, ¿ven? Que no ha habido ningún problema, que el cruce de información es transparente, ¿no? Y que verdaderamente, digamos, no hay necesidad de quizás venirme a hacer una inspección, una revisión de mis facturas, de mis papeles, ¿verdad? Cómo los llevo y todo lo demás. Pero fíjense, o sea, hay el procedimiento de verificación, o sea, es decir, puede ser muy sencillo ese procedimiento de verificación, pero sin embargo, si ya vamos a hablar de una verificación, por ejemplo, de una empresa grande, una multinacional, por ejemplo, que está aquí, ¿no? La ferretería, que yo siempre les digo, de ser un dolor de cabeza realmente eso de la ferretería, ¿ven? Sobre todo porque más adelante vamos a ver qué documentos se les pide, ¿no? Y ahí están los registros contables, los inventarios, ¿ven? Qué entró, qué salió, ¿sí? Qué se dañó, qué se perdió, cómo lo va a descargar, ¿ven? Entonces hay algunas actuaciones que verificar, ¿sí? Y que obviamente la administración tributaria no puede confiar en el contribuyente, porque si no el contribuyente dice, hace malabares, ¿no? Entonces saca, como yo siempre digo, saca el sombrero y saca el conejo del sombrero y le dice, no, aquí esta vez solo tengo un conejo. Y entonces no ha pasado nada más, ¿ves? Se no puede confiar. Entonces, por eso la verificación es importante, ¿sí? Y muy sabiamente el legislador le da en el ejercicio de esa facultad determinadora, pues le dice, vaya, asómese, mire, sume, reste, multiplique, divida, pero llegue a determinar si realmente lo que se ha entregado es la verdad. ¿Ya? Entonces, tiene inmersa el ejercicio de esta potestad o facultad determinadora, la verificación totalmente al sujeto pasivo obligado en el tributo que corresponda, ¿no? Muy bien. También puede darse el caso en que de esa verificación, ¿verdad? Se puede hacer una complementación de, de la tributación que se está presentando, ¿no? O sea, puede ser que la administración tributaria se vea la necesidad de complementar, ¿sí? De complementar o de enmendar esas declaraciones, ¿sí? Es decir, pide más información. Y complementar, bueno, aparte de los formularios, ¿no? Yo decía que a través de formularios es que entregamos y digitamos la información, pero existen, por ejemplo, unos anexos, ¿no? Anexos al impuesto a la renta. Y en esos anexos, justamente, hacen el cruce de información y hacen precisamente la parte de complementar y verificar y validar que eso no puede descuadrarse, ¿ven? Eso tiene que cuadrar, y si no cuadra, que es una, es una situación, digamos, permanente, ¿no? A veces no cuadra, pero no de mala fe, ¿no? Sino que a veces no cuadra porque simple y llanamente se han perdido el orden o se han traspapelado, sí, y eso puede pasar, y por eso viene la enmienda, ¿eh?
el legislador sabiamente dice, bueno, permitamos enmendarlo, ¿sí? Permitamos que se corrija, permitamos que en el marco de la buena fe de esta relación tributaria pueda ir el sujeto pasivo a tocarle la puerta a la administración tributaria y decirle, ¿sabe qué? Me he equivocado, vengo a enmendar esta declaración, ¿sí? En el impuesto a la renta se llama sustitutiva, ¿no? Y entonces en la sustitutiva, pues, bueno, me va a aplicar un recargo, bueno, está bien, sancióneme, ¿ya? Pago el recargo, me va a aplicar una multa, bueno, sancióneme, no hay ningún problema, pero el tema es que, ¿qué es lo que no debe perder un contribuyente? Su récord, ¿sí? Su récord que demuestra honestidad, ¿sí? En las aportaciones que le corresponden, ¿no? O sea, su comportamiento como un buen ciudadano aportante precisamente para el bienestar de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, en estas declaraciones, pues obviamente hablamos de la composición del tributo, dependerá de qué tipo de tributo sea, la existencia en la composición del tributo, pues yo tengo que ver es la existencia de los hechos, ¿sí? Vendo carros, son los hechos imponibles, ¿no? Y la adopción de las medidas legales que, digamos, correspondan, ¿ya? Eso dependerá del marco jurídico, ya vimos cuáles son las normativas, digamos, en donde podemos ubicar o identificar precisamente dónde están, digamos, las prácticas normativas tributarias, ¿no? Bien, en esta determinación directa que está, digamos, eh, establecida por el sujeto activo de la obligación, la administración tributaria, bueno, esa determinación pues también lleva, digamos, algunos componentes, ¿no? ¿Cuál será esa declaración directa, ¿no? Que realiza, digamos, la administración tributaria? Bueno, pues estará basada en la contabilidad, en los registros que para el efecto, pues la norma también los establece. Ya vimos los deberes formales, ¿verdad? Y ustedes revisaron el video de deberes formales, ¿no? Como decía la administración tributaria que, digamos, debe de entregarse esos deberes formales, ¿no? Muy bien. Y luego de esa digamos, de la entrega de esos documentos también pueden ser considerados, por ejemplo, los registros, ¿no? Los registros que pueda llegarse a tener, ¿no? Cualquier otro tipo de registro, por ejemplo, el registro de inventario, ¿sí? El registro de bienes, ¿sí? El registro de vehículos, por ejemplo, hay una forma de administrarlos, en particular, su administración, ¿no? O sea, es decir, cómo los llevan, cómo los mantiene registrados. Eso dependerá de las maquinarias, temas de, eh, digamos, algún tipo de registro. El registro de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, hay un registro de trabajadores, por eso está el área de talento humano, ¿no? Un registro productivo también puede ser, ¿no? Entonces, eh, digamos, hay formas o fórmulas de manejar, digamos, las actividades que son parte del hecho generador y que las empresas pues van implementando. Hoy está muy de moda, ustedes pueden haber escuchado, y si no han escuchado, pues les cuento. Este, eh, por ejemplo, el tema de las normas ISO, ¿no? Las normas ISO, que son normas de calidad, ¿sí? Y casi todas las empresas buscan calificarse con estas normas ISO, porque lo que hacen es levantar los procesos, ¿no? Y documentar. Eso es lo que buscan las normas ISO, documentar, respaldar las actuaciones, a tener un orden y unos registros de documentos que el día de mañana no tengan, digamos, problemas, no solamente en las materias tributarias, estamos hablando también en las materias operativas. ¿Sí? Por ejemplo, yo siempre digo que, por ejemplo, lo ambiental
es una materia que también está vinculada al derecho tributario, ¿sí? Y, por ejemplo, en materia ambiental, ¿sí? También tenemos normas ISO. Las normas ISO precisamente también llevan implementado, por ejemplo, las prácticas de cero papeles, ¿ven? Entonces llevamos registros ¿qué? Informatizados. Y les hablé el otro día, ¿verdad? Y les dije, pues la informática también es un aspecto que eh, digamos, el abogado debe de conocer, ¿no? Justamente ahora me llegó de una información de una universidad argentina, ¿no? Donde están implementando justamente el Legal Tech. Fíjense ustedes, entonces tiene que ver con la legalidad informática. Y es un curso que es hasta diciembre, o sea, es decir, son 6 meses, 4 meses, perdón. 4 meses que hay que estudiar, sí, gracias a Dios es de manera virtual, bueno, vamos a ver, ojalá y Dios mediante lo podamos hacer. Pero es importante, ¿ves? Es importante porque ya hoy en día, o sea, imagínense yo tributarista, ¿verdad? Y bueno, y las otras materias que también manejo, siempre están relacionadas a la tecnología, al avance informático, ¿no? Y bueno, y como les dije, no podemos ser abogados de antes, ¿no? El abogado que habla, el abogado que va al tribunal y que solamente hace eso. No, ya hoy en día va a haber mucha transferencia y ustedes lo puedan haber leído en lo que hablamos de la simplificación, ¿verdad? De trámites, por ejemplo, en materia tributaria, ¿no? Entonces, fíjense cómo se dan las cosas, ¿no? Entonces, los registros, ¿sí? Y las bases de datos y el registro de documentos, definitivamente son cosas actuales, ¿no? Son cosas que la administración tributaria debe evolucionar y debe de permitir que se cumplan, digamos, también en los procedimientos administrativos internos de ellos, ¿no? No solamente una administración tributaria informatizada, sino también contribuyentes que, por ejemplo, hemos implementado, ¿verdad? La facturación electrónica. Hemos implementado con cruce de información, ¿sí? El Servicio de Rentas Internas autoriza, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que pueden eh, usted acceder para que se le implemente una facturación electrónica? Sí, y que simple y llanamente sea compatible con ¿qué? Con el sistema en donde yo hago mi declaración de impuestos y se va cargando, se va cargando. Eso es maravilloso, ¿ven? Maravilloso porque nos evita tener que hacer más cálculos y todo. Claro, nos volvemos matemáticamente perezosos, ¿sí? Porque, digamos, eso es lo hermoso del ser humano, ¿no? La mente humana que puede desarrollar problemas, ¿no? Eso es lo importante. El ser humano está para usar su cerebro para desarrollar problemas. Por eso nosotros resolvemos problemas. ¿Ven? Los abogados resolvemos problemas. Nosotros no hacemos problemas, resolvemos problemas. Eso que le quede claro. ¿Sí? Los resolvemos, no armamos problemas. Y entonces tenemos que tener todos estos elementos, todas estas herramientas y obviamente ir y visualizar, digamos, toda una administración modernizada y obviamente que los contribuyentes vayan a la par, ¿sí? Es decir, que los contribuyentes realmente no se sientan relegados de decir, yo tengo que entregar papel y tengo que entregar papel. Entonces, fíjense ustedes, hay tantas cosas eh, en nuestro universo, digamos, de conocimiento, ¿no? Que desarrollar, ¿sí? Y definitivamente la informática vino a quedarse y a implementar mejores días para el ser humano, ¿no? Para ser más prácticos, más sencillos, ¿sí? Menos complicados, ¿ya? Eso no significa que no va a haber problemas, eso significa que nosotros los abogados, como les decía, que resolvemos problemas, ya también nos volvemos preventivos, ¿no? Igual que la medicina, ¿no? Igual que la medicina, el médico antes, eh, este, el médico, había un médico de cabecera, sí, médico de cabecera, y luego ese médico de cabecera perdió vigencia, ¿ven? Ya casi nadie tenía médicos de cabecera, pero resulta ser que la salud, ahora que estamos con el COVID, ¿verdad? La salud pues es algo que no se puede dejar a un lado, tiene que ser medicina preventiva. Entonces fíjense ustedes, el mundo entero está encaminado a la medicina preventiva. ¿Ve?
los abogados igual, ¿sí? Los abogados igual. Y de hecho, les comento, como un comentario personal, me encanta compartir con todo el que pueda compartir, ¿verdad? Y el que quiera escuchar mis experiencias, ¿verdad? Cuando trabajé en el sector público, yo siempre fui una abogada que asesoraba para prevenir problemas, ¿ven? Porque esa es la visión. ¿Sí? En la administración pública uno no debe de crear problemas, no debe de armar confusiones, no debe de hacer o usar artimañas que realmente el día de mañana le cuesta al país. ¿Sí? Le cuesta al país porque el país retrocede, no puede avanzar. Entonces, gracias a Dios siempre tuve, digamos, la oportunidad y tuve el apoyo, digamos, de quienes fueron mis jefes, ¿verdad? Proponer soluciones, ¿no? De hecho, algunos de ellos se asustaban porque siempre les decía yo, no, esto lo vamos a resolver hoy y ahora. Vamos a armar una estrategia, ¿ven? Para resolver los problemas. Y hay que resolver, esto no puede ser una bomba de tiempo. Y bueno, hay cosas que ustedes lo van a experimentar en su vida profesional y que lo van a conocer. Igual pasan los tributos, ¿ves? Hay riesgos, ¿sí? De hecho, los auditores en el ámbito societario, ¿verdad? Que ustedes saben que deben hacer informes, ¿no? El comisario, ellos son un equipo que revisan, ¿no? Y entre las partes que revisan son los aspectos tributarios. Sí, yo les hablaba sobre la planificación tributaria. Hoy en día ya las empresas no se pueden dar el lujo de no tener planificación tributaria. ¿Sí? Es decir, ¿cómo va a optimizar realmente la carga tributaria en su empresa? ¿Sí? ¿Cómo lo puede optimizar? ¿Ya? Entonces, no se trata de evadir, se trata de optimizar y usar los mecanismos que la ley nos da debidamente. ¿Sí? Con la venia de la administración tributaria, ¿ven? Para que en el proceso de verificación y de determinación nadie salga perdiendo, ¿sí? Nadie salga perdiendo. Entonces sería maravilloso, ¿sí? Que con todas las tecnologías y con todos los métodos que se puedan establecer a través de las herramientas informáticas o cualquier otro tipo de herramienta que el ser humano pueda desarrollar, pues en definitiva vamos a tener una mejor gestión. Sí, y hoy les hablaba a sus compañeros del diurno, y les hablaba de la cultura tributaria. Somos nosotros los que debemos hacer que esa cultura tributaria permanezca, ¿sí? Que permanezca una cultura tributaria de tal forma que el ciudadano, o sea, usted, al momento en el que algún ciudadano venga y le diga a usted, ¿cómo puedo hacer para pagar menos? Señor, usted está equivocado. ¿Sí? Usted está equivocado porque realmente la contribución tributaria es importante y transversal para nuestro país, para el desarrollo. Usted como ecuatoriano no puede permitir eso, porque entonces no permite que sus hijos y su generación, ¿sí? Que venga, ¿sí? No se pueda desarrollar. Porque a veces el que tiene mucho dinero piensa que su generación va a ser millonaria siempre, y no es así, ¿ya? Entonces puede llegar a tener escasez y obviamente no acceso a la educación, sobre todo a la salud, ¿sí? Y entonces después se va a arrepentir y va a decir, ah, sí, yo porque tenía este pensamiento evasor, ¿sí? De querer pagar la menor cantidad de impuestos, ¿sí? Retrocede el país, no progresa y después dice, ¿por qué mi negocio cae? ¿Sí? Por eso les dije, el motor que impulsa la economía es el Estado. Si el Estado no puede caminar bien, pues entonces no seremos un país que camina derecho, seremos un país que camina torcido. ¿Ven? Entonces, muy bien. Entonces, una vez que ya hemos visto, digamos, qué información pues tenemos que entregar, como les decía, la contabilidad, los registros, documentos, información, digamos, que posean pues algunos datos que quizás la administración tributaria, ya hablamos sobre la información, ¿verdad? La información siempre tiene que ser relacionada a los tributos, ¿ya? A las actividades comerciales y a todo lo que tenga relación con el hecho generado, ¿no? Muy bien. Bases de datos, datos que puedan arrojar el cruce de información, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas con la aduana tiene cruce de información. Es decir, si yo soy una empresa importadora, ¿verdad?
entonces obviamente mis insumos vienen de afuera, ¿ya? Lo que vendo vienen de afuera. Muy bien, pues entonces, ¿cómo lo traigo? Lo traigo por el sistema de aduanas, ¿verdad? Entonces la aduana va a tener su registro, ¿verdad? Y pagos de aranceles y demás para poder internalizar esos bienes o servicios que traigo o esos insumos, ¿verdad? Y entonces hace el cruce de información. ¿Cuánto cuesta eso en el mercado internacional? Debe haber una factura, ¿sí? Y esa factura está registrada en la aduana. Entonces dice, bueno, vamos a ver, ¿y cuánto cuesta ponerlo en el mercado local? ¿Ya? Y sobre eso, pues la renta que se va a grabar, el IVA que se va a grabar, el ICE tal vez que se va a grabar, ¿verdad? Entonces, nada es oculto, ¿ah? Nada es oculto. Aquí no es que el Estado no conoce cuáles son los precios reales. El Estado lo sabe. ¿Sabe cuánto cuesta hacer un caramelo en el país? ¿Cómo sabe cuánto cuesta hacer un caramelo en China, en Rusia, en Alaska, en la Patagonia, donde sea que esté la fábrica? ¿Ven? Se sabe. ¿Y cuánto cuesta en Puerto Ecuatoriano? ¿Ven? Entonces, no hay misterios, ¿no? Y bueno, la información, para su conocimiento, ¿verdad? Sobre todo en los temas aduaneros, que no nos corresponden ahorita, porque siempre se estudia aparte, ¿no? Pero por ejemplo, en los temas aduaneros, la aduana tiene acceso a bases, ¿sí? De precios de los bienes y servicios. Ustedes no se imaginan de todo. La ferretería completa, ¿ven? Que yo digo, la ferretería es el peor negocio, el negocio más complicado. Efectivamente, no sé cuánto vale el clavo, el clavito, el clavote, ¿sí? El chiquito, el grandote, el chiquitito, el que ni se ve, ¿ven? Todos saben. Y entonces, claro, son información que realmente nos sirve para saber el costo, el valor, ¿sí? Y la realidad de las actividades comerciales, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, en la especulación que se dio por el COVID, ¿verdad? Por las mascarillas y demás. Fíjense ustedes, yo siempre digo, ¿no? Bueno, ya no puedo decir, guardemos el secreto, ¿no? Porque esto queda grabado. Pero bueno, un ejercicio, digámoslo así, hacerlo, ¿no? No sé si ustedes sepan, pero yo, ya les digo, siempre estoy actualizándome y estoy, digamos, capacitándome. Y dentro de los tiempos de pandemia, aquí encerrada en casa, pues me tocó estudiar y ver conferencias y demás. Entonces, un día si no me equivoco, fue la Cámara de Comercio de Quito, realizó un seminario, ¿sí? Sobre temas aduaneros, ¿no? Entonces, como es parte de mi especialidad, lo tomé y obviamente lo escuché. Y fíjense ustedes, el servicio aduanero había abierto, ¿sí? La posibilidad de que cualquier persona natural podía traer hasta $500 en compra de mascarillas, ¿ya? Fíjense ustedes, una política pública, una política de pandemia, ¿sí? Pero, bueno, no sé si ustedes sepan, pero yo puse un poco mi perfil en su Moodle, ¿verdad? En la plataforma, para que conozcan más o menos dónde he estado, pues yo puse ahí que yo trabajé en el SENADE, ¿verdad? Trabajé en la aduana, ¿sí? Y entonces, conversando con el director con el que me invitó a trabajar con él, yo le decía, a mí me parece que la medida es equivocada. Me dijo, no, todo lo contrario, es una buena medida. Sí, se puede ver bien, ¿ya? Pero fíjense la especulación que se produjo en el mercado. Empezaron a ingresar mascarillas como locos. Tenemos el caso de los señores Bucarán, ¿verdad? ¿Cómo llegaron las mascarillas? ¿Cómo se importaron? ¿Sí? Revisemos, señor Estado ecuatoriano, cuáles son las políticas que usted aplicó. Fíjense, las políticas económicas, políticas instrumentadas con este instrumento que es el derecho tributario, ¿sí? Y
y yo le había dicho pues a este amigo mío, porque realmente es mi amigo, ¿no? Y le dije, vas a ver que eso va a tener un efecto negativo. Sí. Cerremos por favor el micrófono. Gracias. Y fíjense ustedes, eso fue lo que se produjo, ¿no? Entonces, claro, al día siguiente que explotó todo este tema de, de el tema de corrupción, ¿no? Y todo lo demás, le dije, ahí está el efecto. Te lo dije, te lo advertí. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? No es una cosa que, digamos, alguien tiene que ser brillante. Sí, son cosas que caen por su propio peso, son situaciones que podemos medirlas, son situaciones que, digamos, el gobierno debe de estar preparado para poder implementar este tipo de políticas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, eso es lo que pasó, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues alteraron justamente todos los aspectos macroeconómicos, ¿sí? Dentro del país. Entonces, esas son las consecuencias, ¿no? Una política mal aplicada puede traer, digamos, lo que ya vemos, ¿no? Mucha decepción, sí, es una decepción porque realmente nosotros no queremos tener un país corrupto, ¿ves? No queremos estar en el ranking de la corrupción. Queremos que las políticas que se empleen realmente produzcan un efecto positivo en nuestra sociedad, que no es otra cosa que el desarrollo. Queremos vivir en un país desarrollado. Queremos vivir en un país que tengamos mejores oportunidades. ¿Ven? Ustedes más que nadie ven que están en una institución pública como esta, ¿sí? De educación, todo lo que ha costado implementar y que estemos aquí, ¿sí? Esta política no puede fallar, ¿sí? Tenemos que llegar a los estudiantes, tenemos que formarlos, tenemos que hacer que verdaderamente ustedes no pierdan un minuto. ¿Ven? Ya hay unas declaraciones, ¿no? Por ejemplo, de la alcaldesa, ¿no? Que dice, en este momento, perder un año no es más importante que perder la vida. Estoy totalmente de acuerdo con el concepto, pero en el fondo, ¿sí? En el fondo, lo que una persona que administra, ¿sí? Una entidad pública, lo que debe buscar es el bienestar, porque yo no puedo tener a las personas encerradas sin hacer nada, sin producir nada. Entonces ella lo que tiene que decir es, yo prefiero tenerlos en casa y darle herramientas que permitan desarrollar las capacidades que puede tener el ser humano, porque el ser humano no está para vivir encerrado, ¿sí? El ser humano está para producir, está para moverse, está para aportar, ¿verdad? Pero bueno, hemos aprendido a aportar, fíjense, enfrente de una pantalla. Y eso es lo que hay que desarrollar, ¿ven? Esas políticas, ¿sí? Y por eso es que decimos el COVID nos cambió la vida a todos y todo el mundo hoy en día está discutiendo y pensando en cómo podemos manejar el teletrabajo, ¿sí? De aquí a algunos años. ¿Por qué? Porque la vacuna no sabemos cómo va a ser su efecto cuando llegue. Eh, Conversando con una amiga, ¿no? Dice que ella había leído que se proyecta que las muertes por el COVID, ¿verdad? Tenían digamos, un resultado numérico aproximado, ¿no? Que iban a morir en el mundo con el COVID, ¿sí? Cuando se vacune la gente, va a ser mayor que la proyección que se tenía solo con el COVID, sin vacuna. Va a ser más. O sea, más gente va a morir aún teniendo la vacuna, ¿ya? Para que ustedes vean cuál es el escenario, ¿no? Que se viene, ¿sí? Y qué es lo que tienen que afrontar los países. Fíjense, de manera cruda podemos decir, bueno, el mundo reduce la población, ¿ven? Se reduce la población y quizás habrán efectos, digamos, de la naturaleza, ¿no? Decimos la naturaleza se regeneró, etcétera, ¿no? Claro, porque hay menos contaminación, si tenemos menos seres humanos hay menos contaminación. Y obviamente va a haber un efecto de reactivación de la naturaleza. Es lógico, es así de crudo, digamos, el tema de lo que tenemos que ver, ¿no? Y evaluar, más que nada.
pero, o sea, imagínense, ¿no? Muchas familias van a sufrir por pérdidas de parientes, quizás ustedes, algunos de ustedes han de haber estado en alguna situación como esa, es muy doloroso, ¿sí? Y definitivamente, o sea, vivir, yo no me lo esperaba, por ejemplo. ¿Sí? O sea, para mí es un impacto en mi, digamos, en mis 45 años que tengo, ¿ven? Este, como decimos con mi generación, tenemos miedo de morir, indudablemente que sí, porque estamos en un marco en el que no sabemos si podemos sobrevivir o no, y cada día tenemos más dudas, fíjense ustedes. Entonces, eh, este, fíjense a dónde tienen que ir los países, ¿sí? A discutir todos estos escenarios, que aunque no nos guste o que nos afecte sentimentalmente, tenemos que ser lo suficientemente maduros, suficientemente claros en hacia dónde queremos ir. ¿Ven? Y obviamente desarrollar los mejores mecanismos para salvaguardar nuestra salud. ¿Ven? Y el teletrabajo es una de esas herramientas, ¿sí? El teletrabajo es una de esas herramientas y obviamente un sistema de vida, ¿sí? Más digamos, menos acelerado, porque el mundo ha venido muy acelerado, ¿no? Y por eso ha sido la destrucción del mundo, ¿no? Pero bueno, en eso es lo que tenemos que pensar, chicos, ¿ven? Hacia allá tenemos que ir. Entonces, obviamente, el gasto público se tiene que volcar, ¿sí? A nuevas situaciones. Se tiene que volcar a implementar otra vida, otro sistema de vida, ¿ven? La vida tiene que cambiar, ¿sí? Y entonces, claro, la recaudación tributaria es uno de los aspectos transversales definitivamente importantísimos dentro de, el manejo de las políticas públicas. Muy bien, y finalmente, para terminar, digamos, con el último recuadro, ¿sí? Que ya estamos ahí eh, desfasados en el tiempo, vamos. Bueno, la determinación presuntiva, ¿no? Cuando no sea pues, posible determinarlo directamente, si existe falta de declaraciones, es decir, vemos un contribuyente que no ha hecho declaraciones, se despiertan las alertas, ¿no? Dentro del sistema de la administración tributaria, ¿no? Entonces, dice, no ha hecho declaraciones, vamos a revisar y vamos a verificar qué es lo que ha pasado. Muy bien. Deberá presentar documentos, ¿verdad? Si es que los tiene, y si realmente no ha hecho la declaración por desconocimiento, porque no quiso, por cualquier situación. ¿Sí? Lo más probable es que en esa presuntiva no se encuentre documentación o respaldo sobre la actividad económica que es el hecho generador de los impuestos, de los tributos. Esa, esa determinación presuntiva debe estar siempre debidamente fundamentada. ¿Sobre qué? Sobre hechos, ¿sí? Sobre indicios, indicios de que no se ha cumplido con las normas, ¿sí? Circunstancias en las que, digamos, se han visto ese sujeto pasivo de la obligación o cualquier otro elemento cierto, ¿sí? Que realmente demuestre que ese contribuyente, ¿sí? No ha cumplido las normas, ¿ya? Y que obviamente la administración tributaria ha podido identificar que es un contribuyente que debe pagar una obligación, ¿sí? Porque si está exento, entonces no aplica, ¿verdad? Pero estarán sujetos a verificación siempre. Así yo declare en cero, así yo no tenga la actividad económica, el Servicio de Rentas Internas o la administración tributaria podrá hacer uso de esta facultad determinadora para verificar el verdadero comportamiento de los tributos que, digamos, deben de ser reportados, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hoy en día vemos mucho en los noticieros, ¿no? Vemos los casos de el servidor público fulano de tal, el ministro tal, el director tal, ¿verdad? El político tal, el asambleísta tal, ¿sí? Dice, ha venido, este es el récord de sus impuestos, ¿ya? En los últimos 5 años era tiro completo, ¿ven? Y de pronto tuvo un despegue que nadie sabe de dónde sale tanto,
¿Cuál fue el negocio que reventó? ¿Ven? Y claro, esas son las preguntas que se va a hacer la administración tributaria. ¿Sí? ¿Cómo ha venido progresando? Se supone que las personas van creciendo, ¿no? Creciendo profesionalmente, o las empresas tienen un crecimiento, digamos, que no podemos decir que el día de mañana se sacó la lotería el negocio y resulta ser que nos pusimos todos. ¿Ven? Entonces, esas son las dudas que tiene la administración tributaria, y que, bueno, el Código Orgánico Tributario pues le permite acceder, ¿sí? Acceder a que los contribuyentes, digamos, rindan la información que la administración con toda legalidad merece tener, ¿no? Entonces, hasta allí, digamos, nos vamos a quedar sobre los procedimientos de determinación de la obligación tributaria, ¿sí? Y ya con ustedes me veo el día lunes, ¿no? Ya cerramos la semana con ustedes. Ahí les dejé Sí, un Miss. pequeño, perfecto, gracias, Benjamín. Bueno, ahí les dejé un trabajito, ¿sí? Que es un trabajo autónomo, realícenlo, y Stephanie, nos conectamos en el Moodle. Sí, Miss, no hay problema, yo le mando la inquietud. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces gracias por haber venido a la clase. Los espero el día lunes para trabajar en nuestra materia, continuar nuestro sílabo. Así que tengan un lindo fin de semana, que descansen. Nos vemos. Chao, chicos, gracias. No, Miss, pase Gracias, bien. buenas noches.